Remember his death. 16. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Recordando su muerte. En esta serie estamos considerando lo que Jesús dijo en la última cena a sus 12 apóstoles la noche anterior a su crucifixión, cuando Jesús tomó el pan y el vino, y lo repartió a sus apóstoles diciendo que comieran y bebieran en memoria de él. En Lucas 22:19, dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En Mateo 26 del 26 al 29, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Lo que Jesús hizo esa noche, es una historia bien conocida por cualquier creyente, se le reconoce con el nombre de la Cena del Señor. En esta conferencia estamos considerando lo que significó esta cena para los hombres que se sentaron en la mesa y comieron con el pan y el vino. No hay que olvidar que la Biblia es un 50% de historia, y un registro de personas reales, que hicieron cosas reales, y dijeron a otras personas cosas reales de acuerdo a su tiempo y cultura. Cuando nosotros somos conscientes de este hecho, tenemos más comprensión al leer la Biblia. Esos hombres que se sentaron a la mesa con el Señor, eran todos judíos con visión del mundo moldeada por las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso, habrían interpretado todo lo que Jesús hizo y dijo, conforme a lo que dicen las escrituras. También estamos considerando las palabras y las acciones de Jesús de acuerdo al plan eterno de salvación de Dios para la humanidad. Nuestro Dios Todopoderoso creó a los seres humanos para que se convirtieran en sus hijos e hijas, para que vivan en perfecta relación. Él hizo este mundo para que fuera el hogar eterno para su familia, para él y sus hijos. Efesios 1 del 4 al 5, Isaías 45:18, Salmos 89:11, Salmos 115:16. El primer hombre, Adán, llevó a la raza humana a la trampa del pecado que produjo maldición, corrupción y muerte a la familia y a su hogar familiar. Desde entonces, todos eligieron ser independientes, se apartaron de Dios y por causa del pecado, fueron descalificados para ser parte de la familia de Dios. Génesis 2:17, Romanos 5:12, Isaías 53:6. Después del pecado de Adán, Dios comenzó a revelar su plan de redención para recuperar su familia. Dios mismo encarnaría y tomaría naturaleza humana para morir en sacrificio por el pecado, y libertar a toda la raza humana de la maldición y la condenación. Al hacerlo, Él abrió el camino para que todos los que creen en Él sean reintegrados a la familia. Primera de Pedro 3:18. En Génesis 3:15, el Señor prometió que nacería el Salvador de la descendencia de una mujer, que acabaría con el pecado y la corrupción, que esa semilla era Jesús, y la mujer sería María. La Biblia es en realidad una colección de 66 libros que gradualmente y progresivamente nos cuentan la historia del deseo de Dios para tener una familia, y lo que hizo para rescatarla con la muerte de Jesús. Cada libro, de alguna manera, contribuye a avanzar el cumplimiento de esta historia de salvación. Nuestro propósito al hablar de este tema es ser más conscientes de todo lo que Jesús logró para nosotros, a través de su muerte en la cruz, y para que nosotros al comer su cuerpo, y beber su sangre comunión tengamos con Él, porque entonces podremos verlo como un ritual sagrado y un mandato permanente, y no como una simple ceremonia religiosa sin sentido. Hemos estado anteriormente explicando que los hombres que estaban sentados a la mesa con Jesús, creían que Él era el Salvador prometido, el Mesías del que escribieron los profetas del Antiguo Testamento, aunque no tenían ni la más mínima idea de que Jesús sería arrestado esa misma noche, sometido a juicio y entregado a los romanos para ser crucificado. En esta última cena, a través de su enseñanza,
Jesús los preparó, diciéndoles en Juan 14:20, para que puedan entender y resistir su sufrimiento, muerte y la forma que regresaría al cielo por medio de la resurrección. La última cena fue en realidad, la cena de Pascua, una comida que los apóstoles estaban acostumbrados a celebrar desde que eran niños. Esta comida fue como todas esas otras comidas de Pascua, hasta que Jesús tomó el pan y vino y se lo ofreció a ellos como su cuerpo y su sangre, diciéndoles que sería entregado a la muerte, y su sangre derramada para el perdón de los pecados. Como judíos, los apóstoles tenían un pacto con Dios. A este pacto lo conocemos como el Antiguo Pacto, el cual era un acuerdo entre Dios y su pueblo para cuidarles y protegerles si les servían fielmente sin caer en la idolatría. Estos hombres sabían que los profetas del Antiguo Testamento habían predicho que Dios establecería en aquel día un nuevo pacto con Israel. Génesis 12 del 1 al 3. Ellos sabían que se debía derramar sangre para establecer un pacto, el pacto que se volvió parte de su cultura religiosa judía, que creía y entendía que el sacrificio de sangre era necesario para expiar el pecado. Lo que sus discípulos no sabían, era que, al día siguiente, Jesús se entregaría voluntariamente para derramar su sangre en sacrificio por los pecados del mundo, y que con esta última comida que él se instituiría para siempre en forma simbólica su sacrificio y muerte en la cruz. Como hemos dicho, la última cena en sí fue una simple comida de Pascua, sino también una celebración anual establecida por Dios, que el pueblo judío recordaría en honor a todo lo que Dios hizo cuando sacó a Israel de Egipto, la noche anterior a su salida de la esclavitud en Egipto. Dios les ordenó sacrificar una oveja sin defecto, y pintar las puertas de sus casas con su sangre, y comer el cordero. Éxodo 12 del 1 al 30. En Éxodo 12:2, dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. En Éxodo 12:6, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. En Éxodo 14, dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando la plaga final del juicio sobre Egipto cayó esa noche, y la muerte de los primogénitos de Egipto acabó con todo, incluso de los animales, pero el ángel de la muerte no llegó a ninguna casa de los israelitas, porque estaban pintados con sangre. Los judíos observaron esta práctica a lo largo de los siglos, tal como Dios les ordenó, por eso, lo añadieron en sus rituales y costumbres religiosas. El Antiguo Testamento tiene muchos tipos y símbolos, que son sombras de acontecimientos que se cumplirían en el futuro, y de personas reales, que creían todo lo que Jesús haría. Esa primera Pascua en Egipto fue una sombra de la realidad que se cumplió cuando Jesús hizo su sacrificio final por el pecado. En tiempos de Jesús, los corderos pascuales que se sacrificaban en el templo de Jerusalén, eran típicos de la muerte y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Lo coincidente que su muerte fue específicamente en el 14 de abril, en el mes de Nisan a las 3 de la tarde, justo en el preciso momento en que los judíos sacrificaban sus corderos de Pascua en el templo. El Nuevo Testamento lo llama a Jesús nuestro Cordero Pascual, el Cordero que quita los pecados del mundo. Primera de Corintios 5:7, Juan 1:28. La cena de la Pascua misma prefiguró el cumplimiento de la muerte de Jesús. En cada comida de Pascua, no solo se ponía la sangre del cordero en la puerta, sino que se comía el cordero y el pan sin levadura. Éxodo 12 del 8 al 12. En la semana pasada hablamos que en una enseñanza que Jesús hizo, se hizo llamar al pan de la Pascua, dijo que su cuerpo es el pan del cielo que da vida al mundo. Juan 6:35, cuando Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida, transmitió un mensaje importante que guardarían todos los seres humanos que creen en él. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús dejó claro que vino a traer vida eterna a los hombres y mujeres. Juan 3:16, Juan 10:10, cuando Jesús habló de vida eterna se refirió a la resurrección de los muertos. Al decirle que Él morara entre ellos, les dijo que no morirían, porque su espíritu morara en ellos. Juan 6:40, primera de Juan 5 del 11 al 12. Cuando comemos pan o lo ingerimos, se convierte en nuestra vida. Los nutrientes se asimilan en nuestro cuerpo. El plan de Dios siempre ha sido habitar en sus hijos e hijas por medio de su espíritu para que tengan vida. Jesús hizo esto posible gracias a su muerte en la cruz, porque con su sacrificio remitió y borró todos nuestros pecados.
Cuando Dios creó a Adán, lo hizo un ser viviente. El Señor hizo a Adán y al hombre con la capacidad de recibirlo, y de estar unido a él por medio de su espíritu, para recibir la vida eterna. Dios colocó a los primeros humanos, Adán y Eva, en el jardín del Edén, que era un paraíso. Lamentablemente allí estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y la maldad. El Señor les dijo que si comían del segundo árbol morirían. Génesis 2:17. Adán y Eva, cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, eligieron apartarse de Dios y de todo lo bueno de la vida de Dios. Sin embargo, la unión con Él viene por comer del árbol de la vida. Génesis 3 del 23 al 24. Dios de antemano en la eternidad sabía que esto sucedería, por eso hizo un plan para deshacer el pecado y sus consecuencias para siempre. Su plan eterno de salvación era que Él se encarnaría y se ofrecería voluntariamente en sacrificio, y con su muerte abriría el camino para que su familia fuera restaurada a la vida, por el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. El Señor comenzó a revelar lentamente su plan con la promesa de que de su descendencia vendría el Salvador por medio de una mujer. Génesis 3:15, Génesis 3:21. Estas pieles representaban la conciencia perdida por la maldición del pecado, por el cual era necesario recuperar su familia con el sacrificio de un inocente, y el derramamiento de su sangre para cubrir el pecado. En la última cena Jesús habló a hombres que estaban familiarizados con las Escrituras, que el derramamiento de la sangre era necesario para expiar el pecado. La ley de Moisés, decía, la vida de toda criatura está en su sangre. Yo os he dado la sangre para que puedas expiar tus pecados. Es la sangre, que representa la vida, que trae expiación. Levítico 17:11. El apóstol Pablo, haciendo referencia a los sacrificios realizados antes de la venida de Jesús, escribió, bajo la ley de Moisés casi todo se purifica con sangre y sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. La muerte de Jesús, ese Viernes Santo abrió el camino para que hombres y mujeres sean habitados por Dios, y vivan unidos a Él a través de la vida y la obra del Espíritu Santo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, utilizó una serie de imágenes verbales para ayudarnos a comprender cómo nuestro Dios Todopoderoso, que es infinito y eterno, interactúa con los seres humanos finitos. En la última cena, Jesús no solo llamó a su cuerpo pan, sino que también se llamó a sí mismo la vid, y llamó a todos los creyentes en él, las ramas, para representar la vida y la comunión con él. Juan 15:5. La metáfora que Jesús utilizó al comienzo de su ministerio también describe la vida y la comunión con él. Jesús habló con una mujer samaritana junto a un pozo, y le pidió agua para beber, que ella sorprendida le responde, como un judío le pide de beber a un samaritano. Entonces, Jesús le respondió, si supieras quién soy yo, y me pedirías agua, yo te daría el agua vida para que no tengas sed jamás. Juan 4 del 1 al 10. Ella respondió, este pozo es profundo. ¿Cómo vas a sacar agua viva? Jesús respondió, la gente que toma de esta agua volverá a tener sed, pero el agua que les doy, elimina por completo la sed, y se convierte en un manantial perpetuo en su interior que produce vida eterna. Juan 4 del 13 al 14. Notemos otra imagen verbal que Jesús habló en la fiesta de los tabernáculos varios meses antes de que Jesús fuera crucificado. Los tabernáculos y la Pascua fueron dos de las 7 fiestas solemnes anuales que Dios instruyó para que Israel celebrara, antes de se establecieran en la tierra de Canaán, después de la esclavitud egipcia. Levítico 23. Durante la fiesta de los tabernáculos, el pueblo judío vivía en refugios o cabañas temporales para recordar cómo habían vivido en el desierto cuando salieron de Egipto. Las cabañas eran símbolos de la protección y la preservación que Dios les daba en el desierto. Levítico 23 del 33 al 44. En cada fiesta solemne, todos los varones adultos debían presentarse ante el Señor en Jerusalén. Jesús también subió a Jerusalén en secreto, y se mantuvo alejado de la vista pública, porque los líderes judíos estaban cada vez más molestos con él, y trataban de darle muerte, porque había dividido al pueblo entre él y Moisés. A mitad de la fiesta, que era una semana de celebración, Jesús fue al templo y enseñó abiertamente. En tiempos de Jesús, 2 costumbres se habían incorporado a la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Unos llevaban antorchas y caminaban alrededor del templo, y otros subían a sus muros gritando que el Mesías era la luz brillante para todo su pueblo. Isaías 49:6.
Un sacerdote llevaba agua, tomada del estanque de Siloé, y lo llevaba en un recipiente de oro al templo cada día, recordando la promesa de la venida del Mesías, y el tiempo en que en toda la tierra se conocería a Dios como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Cuando los sacerdotes entraron por la puerta del agua en la muralla de la ciudad con el estandarte que tipificaba el agua, eran recibidos por sonidos de trompetas y toques de shofar, en anticipación y cumplimiento de Isaías 12:3, que dice: con gozo sacaréis agua de los pozos de la salvación. Esta celebración fue alegre, incluso tumultuosa. Había hombres haciendo malabares con antorchas encendidas y dando volteretas. El Talmud, comentario rabínico sobre la ley judía, dice: el que no ha visto regocijo al sacar agua, nunca ha visto regocijo en su vida. El último día de la fiesta, Jesús se puso de pie en el templo, y en voz alta pronunció un poderoso discurso mesiánico que describe la salvación y la comunión con Él, que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7 del 37 al 38. En Juan 7:39, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún levantado en las nubes. 700 años antes, el profeta Isaías escribió: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 44:3. Jesús, con esta declaración, estaba explicando que Él era y es el Mesías prometido, y que todos los que creen en Él recibirán el don del Espíritu Santo, que es el agua viva. A la mañana siguiente, mientras las antorchas iluminaban el templo en celebración, Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Jesús les dijo a sus apóstoles que debían comer el pan, y beber el vino en memoria de Él. Pablo escribió más tarde que cuando hacemos esto, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. 1 de Corintios 11:26, que es el cumplimiento del mensaje de nuestro Señor. Hablaremos más sobre este tema en la semana que viene. Sin embargo, haremos una reflexión para terminar. Su muerte abrió el camino a la vida. En Romanos 5:10, dice: porque cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, mucho más ahora que somos salvos, si nos reconciliamos, ¿seremos salvos por su vida? Colosenses 1 del 20 al 22, dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La comunión y el compartimiento del pan es más que un ritual, es un recordatorio visual y sincero de lo que Jesús hizo por nosotros con su muerte en la cruz. Su muerte nos trajo vida y nos abrió el camino de regreso a nuestro Padre y a nuestra familia. Más la próxima semana, bendiciones. Diana.